amigos de Entre Garajes y Hangares, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de unos conceptos de aviación básicos que son qué es los consumibles, qué son los rotables, qué son los hard time, qué son los soft time y qué son los LLP. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar por los consumibles. Los consumibles son artículos diseñados para un solo uso o que se van gastando con el mantenimiento o funcionamiento de la aeronave. Básicamente es todo lo que se gasta, hablando ¿cómo se dice? Coloquialmente. Por ejemplo, tenemos los lubricantes y fluidos, dígase aceite de motor, fluidos hidráulicos, grasas, lubricantes, toda esa parte. Tenemos los productos químicos como son pintura, el antifreeze, el primer, tenemos los filtros, incluye filtros de aceite, filtros de combustible, filtros de aire y tenemos toda la parte de lo que es la ferretería. Por ejemplo, tornillos, arandelas, alambre para sellar. Tenemos los o-ring o los sellos, como también se le dice. Tenemos las tuercas y toda esa parte. Otra definición, que es todo lo contrario a los consumibles, es lo que se le llama los rotables. Los rotables son los componentes que pueden ser reparables y reutilizados, que se retiran de una aeronave y se pueden instalar en otra aeronave si ambas son intercambiables. O sea, si digamos, el bolígrafo lo puedo instalar en esta aeronave como lo puedo instalar en la otra. Eso se llama la intercambiabilidad. Estos componentes se pueden reparar, reacondicionar en talleres autorizados. Y algo muy importante es que todos los rotables en aviación tienen un número de parte y un número de serial. ¿Esto qué significa? El número de parte va a ser, por ejemplo, yo soy una empresa que fabrica bolígrafos para aeronaves. Vamos a hacer un ejemplo súper random. Entonces, ¿qué pasa? Todos los bolígrafos que yo fabrique para las aeronaves van a tener número de parte 2588, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia con el número de serial? El número de serial va a ser único para cada bolígrafo. O sea, este bolígrafo va a ser el serial 001, el otro bolígrafo va a ser serial 002, el otro bolígrafo va a ser serial 003 y así sucesivamente. Todo esto se hace para poder controlar la producción de los mismos y por si hay algún error poder corregirlo más fácilmente o simplemente para poder tener un control. ¿Por qué? Porque los componentes rotables muchas veces tenemos que llevarle el seguimiento del uso del mismo por horas, por tiempo calendario o por ciclos de vuelo. Normalmente los componentes rotables tienen un CMM o un CMM, que es un Component Maintenance Manual, un manual de mantenimiento del componente, donde el fabricante te va a decir cuál es el mantenimiento que le tienes que hacer a ese componente en específico y cada cuánto se tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchos componentes rotables los tenemos que enviar a un taller que se especializa en esa área para hacerle bien sea la reparación o el reacondicionamiento. Por ejemplo, tenemos un radio. Ese radio es el serial número 005 y el fabricante dice que cada 5 años tienes que hacerle un reacondicionamiento. Entonces, yo cada 5 años tengo que sacarlo de la aeronave, enviarlo al taller. Posiblemente ya tenga uno en mi inventario listo para hacer, ese que removí, enviarlo al taller e instalo el que ya tengo preparado para esa aeronave y así no hacer retrasos en las operaciones. Por supuesto, esto viene
con una planificación y una cosa que, bueno, más adelante lo vamos a hablar en otro momento. ¿Qué pasa? Estos componentes tienen que ser certificados. Normalmente no. Es regla que el taller que te hace el trabajo de mantenimiento de ese componente te emita una forma de certificación. Bien sea, este nombre va a cambiar dependiendo de la autoridad donde esté, del país donde se esté haciendo el mantenimiento. Por ejemplo, si estás en Estados Unidos, tú vas a tener una forma 8130. Si estás en Europa, se te va a emitir una IASA Forma 1 o una IASA Form 1 y así sucesivamente. Cada país tiene un documento que equivale, normalmente tienen el mismo formato. Cuando estaba pensando en lo que iba a hablar hoy, dije, bueno, voy a hacer un video aparte donde explique toda la información que tiene una 8130 o una EASA Form 1 o el equivalente, porque de verdad que tiene bastante información de la cual hablar. Por ejemplo, ¿qué componentes son rotables? Tenemos motores, tenemos APU, tenemos equipos de aviónica, válvulas, actuadores. Hay millones de cosas. Podemos cambiar ventanas, podemos cambiar puertas, o sea, hay muchísimas cosas. Algunas, como les digo, necesitan un mantenimiento extra y hay otras que no. Entonces, ¿qué pasa? Allí venimos con otro, digamos, otra denominación, que es lo que viene siendo lo que es un hard time y lo que es un on condition. Y tenemos un tercer concepto que es el soft time. Entonces, ¿qué es el hard time? El hard time es cualquier componente que obligatoriamente tú le tienes que llevar el uso. Por ejemplo, hablamos de un chaleco salvavidas. ¿Qué pasa con el chaleco salvavidas? Bueno, el chaleco salvavidas y cualquier equipo de emergencia de una aeronave. Pero bueno, vamos con el chaleco salvavidas específicamente. Los chalecos salvavidas, por recomendaciones del fabricante, ellos tienen cada 5 años o 10 años, dependiendo de la compañía que los haga, tú tienes que enviarlos al taller para que ellos los chequeen, porque puede ser que pierdan presión y al momento de que haya, ni Dios lo quiera, un accidente, el chaleco salvavidas pues no se infle y no cumpla con su función. Entonces, un hard time es cualquier componente que yo debo controlar como operador para poder saber cuándo le tengo que hacer el reacondicionamiento, el mantenimiento, la limpieza o lo que sea. Como dije, para eso es que cada componente tiene lo que se llama el CMM. Entonces, hay una variedad de tiempo. No te puedo decir algo específico porque dependiendo del componente y también dependiendo de las operaciones, eso va a variar. Entonces, tenemos también los on condition, que son todos los componentes que se llevan con algo llamado un condition monitoring. ¿Qué pasa? Un componente on condition es algo al que yo no le tengo un tiempo establecido. Yo no le tengo su uso no va a depender de horas o ciclos o tiempo calendario. Sin embargo, yo tengo que estar pendiente de cuándo este componente va a fallar, ¿verdad? Porque, o sea, yo no tengo que esperar a que el componente se dañe para cambiarlo. Y si se daña, por alguna razón, yo tengo que estudiar esa causa. Eso es algo que en aviación se llama confiabilidad. Es un área muy grande, muy interesante y es totalmente aparte de lo que es. De hecho, en las aerolíneas grandes tienen un departamento de confiabilidad que hace el estudio de toda esta parte porque ellos básicamente estudian el por qué y cómo prevenir de que ese componente falle o qué es lo que está causando esa falla, bien sea operativa, bien sea falla humana. Entonces, es
es un área bien compleja. Volviendo al tema. Entonces tenemos los hard time, que ya lo expliqué, tenemos los on condition y tenemos algo que se llama los soft time. ¿Qué es esto? Esto es básicamente, no digamos que es lo contrario del hard time, sino que es algo un poco más flexible. Dependiendo del operador de la aeronave y del programa de mantenimiento que tenga aprobado, yo puedo, por ejemplo, decir que tengo una bomba hidráulica que el fabricante me dice que yo le debo hacer un overhaul cada 2.000 horas de vuelo, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Mi experiencia me ha dicho que yo puedo llegar hasta las 2.500 horas y esa pieza no va a fallar. Eso va basado en un estudio de confiabilidad y de operaciones, o sea, no es algo así como que yo lo voy a decir a la ligera, viene todo basado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo decir que mi overhaul de la bomba hidráulica va a ser entre 2.000 y 2.500 horas. No tiene que ser a juro a las 2.000, no tengo que llegar tampoco a las 2.500. Puede ser a las 2.250, a las 2.300. Básicamente a eso se le llama en la oportunidad, en la próxima oportunidad de mantenimiento. Claro, yo tengo que, como operador, asegurarme de que yo no me vaya a pasar de esas 2.500 horas que yo puse como límite. Pero no es que tengo que, si hoy, por ejemplo, el avión está cumpliendo 2.000 horas, entonces tengo que parar el avión porque a juro tengo que sacar esa pieza. No, por eso se le llama soft time. Es flexible, así como lo digo. Y el último concepto del que les quería hablar hoy es, digamos que es una extensión de los hard time que se llama los LLP o en inglés los LLP. Estos son los Life Limited Part o como se diría con la traducción en español, los componentes de vida limitada. Estos sí o sí se deben cambiar en el momento que el fabricante te lo indique y no pueden ser reutilizados. Por ejemplo, tenemos los discos de los motores, los discos de los APU, tenemos partes del tren de aterrizaje y también algunas partes de los controles de vuelo. ¿Qué pasa? Estas son partes críticas que cuando cumplen su tiempo de vida deben ser descartadas. No hay discusión. No se pueden reutilizar, no se pueden mandar a hacer overhaul, nada. Tienen que ser descartadas porque las mismas pueden fallar y son cosas que pueden afectar la aeronavegabilidad de la aeronave. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un motorcito de estos, ¿verdad? Nosotros le llevamos el control a esos discos. Y, por ejemplo, hay que hacer el descarte del mismo a los 25.000 ciclos. Entonces, por ley, por programa de mantenimiento y por operaciones y por todo, se debe cumplir que antes de los 25.000 ciclos, ese disco del motor debe ser descartado. Bueno, aquí creo que cerré la parte de los tipos de componentes que tenemos. Sé que dejé varios conceptos abiertos como la parte de las 8130 y de las EASA 41 y la parte de confiabilidad y todo esto, pero de lo que le quería hablar era de los tipos de componentes que hay. Me quise referir a esto porque cuando hablé de la parte del programa de mantenimiento, estos conceptos son bastante importantes y son necesarios que lo sepan. Entonces, bueno, como siempre, cualquier duda, pregunta que tengan, por favor, déjenla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó mi video, por favor denle like y por favor suscríbanse a mi canal para que puedan seguir disfrutando de este tipo de contenido. Gracias.